Toda la más curiosa, al frente de la cartera de seguridad, Patricia Bullrich, y aprovechamos de saludar al señor Paulo Cabla, nuestro especialista en seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Es decir, si tuviéramos que hacer un gabinete entre nosotros, sí, usted sería nuestro ministro de Seguridad. el ministro de Seguridad. Pero hay que ver, hay un cargo que es importante, todavía no sabe, la Secretaría de Seguridad. Claro, es donde está quién va Berni a estar. ahora. Bueno, Sí. pasa que vos seguís la lógica de que en el anterior Ministerio de Seguridad hoy es más importante el secretario que el ministro. Claro, Esa depende de qué lógica lógica no se le va a dé. También seguir. el ministro es más, históricamente, es más político. El Ministerio de Seguridad no hace tanto que hay. Desde el 2010, ¿sí? fue a partir de, Porque ¿te antes acuerdas del había- episodio del Indoamericano que se Sí, crea como que ministerio? se crea un ministerio. Pero en lo que hace a lo operativo es el secretario de Seguridad o Secretaría de Seguridad el que maneja directamente las fuerzas de seguridad. Es el que está más en contacto Más con en las la fuerzas. calle, más los En conoce. el caso de ¿A vos te Bullrich no es lo interesa eso? mismo que Rodríguez, Claro. que la ministra Claro. Rodríguez. Que no sé, la ministra Bullrich tiene mucho más personalidad. No Bullrich creo... fue jefa del servicio penitenciario. Sí, sí, no, ¿verdad? tiene mucha mira, no me experiencia. acordaba de eso. Claro. Sí, y sabe del tema, Bullrich ¿eh? estuvo en es- todas. Por ahí uno le queda la imagen de haber estado en trabajo. Y la primera pregunta que se hace, ¿qué sabe de seguridad? No sabe, tiene experiencia. De hecho, estuvo Claro. a cargo de lo que es el servicio penitenciario. Federal. Y le aporta Sí, además sí, una sí, sabe buena mucho. dosis de política al... Que a ver, bueno, eso es algo que Que por es ahí el era para decir al respaldo para final. los técnicos. Pero lo que le falta, si hacemos un análisis total para un gobierno nuevo, fundamentalmente, es política. Sí, yo coincido. Es Sí. política, es más políticos. En general se busca un equilibrio entre profesionales, especialistas en las áreas, puede que el de salud sea un médico, que el de, no sé, que el de educación sea un maestro, economistas y políticos, tipos que hagan política, tipos que busquen los consensos o la forma de acumulación de poder para llevar lo que los técnicos quieren hacer adelante. Me da la impresión, y esto es un tema que no es que perjudique a la población, sino que a Macri por ahí le puede ser más complicado llevar adelante su gestión. Digo, el ministro político, Rogelio Frigerio, tipo que me cae maravillosamente, es un economista que hace un par de años empezó a dedicarse a apoyar a De Angeli. A hacer ahí política en empieza Entre su carrera Ríos. política. Empieza a hacer política en Entre Ríos. Porque sí sabe de interior. Tiene una consultora que se llama Economía y Regiones, que siempre hizo el análisis de fiscal de las provincias, ¿sí? de los problemas. O sea, él conoce mucho a las provincias porque desde hace muchos años su consultora trabaja en la situación económica de las provincias. Ahora, ¿quiénes hacen política en un gobierno? Si vos recordás, bueno, el kirchnerismo siempre tuvo muchos políticos. El menemismo estaba lleno de políticas. Sí. Llenos. Los ministros eran todos recontra políticos. Manzano, Bauzá, Cora, eran todos políticos. ¿Sí? ¿Por qué? Para llevar no es una empresa donde vos agarrás el tema y decís, hace esto. No. Hay que acumular para qué sirve poder, el buscar político? consenso, qué sé yo. Robert, a ver si estás de acuerdo. Son colchones para el presidente. Ahí está, claro. Acolchonan ¿entendés? la Porque si no, el que hace gestión, política ¿no? es el presidente. Claro. Yo te digo una cosa, para mí la cantidad de reportajes que está dando Macri sobrepasa un poco, por lo menos lo que yo estoy acostumbrado, ¿no? El presidente se expone. El presidente debe, viste, Obama da conferencia de prensa, pero no va todos los días. Me seguridad. parece que hoy empezó a Sí, entender un sí, poquito sí. eso al poner a Marcos Peña ya en esta conferencia de prensa. Es que, a ver, en Argentina los más políticos son el ministro del Interior, sí, recordemos a Manzano, por ejemplo, muy Claro, famoso. Corach. Sí, Corach, y el jefe de gabinete. Marcos Peña no es un político de que hace 20 años que está caminando el Totalmente. Congreso, ¿sí? Y Rogelio Frigerio tampoco. Es cierto. Entonces, si uno tiene que hacer ya un análisis más global, porque además todos los temas personales, viste cómo son, mañana el tiempo te sorprende y hace otra cosa de la que vos pensabas, ¿sí? Si uno ya tiene que hacer un análisis técnico del gabinete, lo que uno puede decir es que faltan políticos. Eso, dato- sabes que yo lo comparto Sí. y lo escuché bastante del día Los de hoy. gabinetes siempre Sí. se pueden Y modificar un dato sobre, después, ¿no? a propósito de lo que decís, un dato que tiene que ver con seguridad, el tema no es un tema menor que sea un personaje fuerte de la política. Patricia Bullrich es Lo alguien es. muy conocido, un personaje muy fuerte en este cargo. ¿Por qué? Porque no es cualquier ministerio este. Cuando tenés una ganada, en la jerga le llamamos ganada cuando cae una banda, por Claro. ejemplo, que habla bien del trabajo investigativo. ¿Sí? Es una ganada y 9 perdidas. Además, Esto es además seguridad. la ganada Son tiene, todos cachetazos. poca Todos prensa. Son todos cachetazos. La ganada tiene poca prensa. Tiene Claro. poca No es prensa. tapa el diario. Lo demás son todos cachetazos. Sí. Hechos de inseguridad, inseguridad ciudadana, crímenes. Todo eso es información negativa para un gobierno. El que viene, Claro, el que va. así es. Entonces,
Tenés que salir a explicar lo inexplicable. por eso, al ser un personaje político fuerte, es el fusible, porque si no, ¿a quién insulta? Totalmente. Y no es si vos casualidad. tenés un ministro de Seguridad en provincia fuerte, lo insultan primero al ministro de Seguridad. Y si es conocido el jefe de policía, primero al jefe de policía. Claro. Si no, van derecho al presidente, derecho al gobernador. Bueno, tiene que haber alguien en el medio. Ahí está el concepto Ahí lo van a del colchón. En sí. ese sentido, las dos decisiones en Nación y en provincia son equivalentes. Ponen a Cristian Ritondo, que sí es un político recontra curtido, de Sí. raza. Lo mismo que Fusible. Patricia, una política de raza. Te puede gustar más o menos, después le achacás lo que hizo en el Ministerio de Trabajo, todo lo que quieras, pero es una política de raza que va a ayudar mucho cuando haya malas noticias, porque las buenas son todas fáciles, ¿no? Sí, porque tienen espaldas para las malas noticias. Seguridad va a ser el ministerio de las malas noticias, pero siempre va a ser Está lleno así. de malas noticias. Hace poco, mi hija estaba viajando en un tren para Alemania. Y le dijeron, cuidado, enciérrese en el camarote porque acá hay mucha inseguridad. Dijo, no, ¿cómo? Estoy en Alemania. Estoy yendo o sea, la palabra inseguridad está metida en el vocabulario de la gente. Está ahí, existe, obviamente, pero además tiene mucha prensa. Sí. ¿No? Y sí. Un hecho de inseguridad te Sí. tira abajo 2 años de Y buen más laburo. en este verdad. gobierno, por lo que tengo entendido, le van a dar mucha participación o mucha injerencia a la lucha contra el narcotráfico. Tengo entendido que quieren hacer una agencia federal o algo de eso contra el narcotráfico, que es lo mismo que proponía Scioli, también los dos Claro. candidatos, Sí, no Massa había coincidencia. también, ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quiénes van a estar? Es un trabajo bastante complejo. Y esto tiene mucho que ver porque son los mensajes hacia abajo. Hoy por hoy, seguramente a esta hora, Policía Federal, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, tiene que haber una cierta incertidumbre porque hay toda una cúpula que depende de decisiones políticas. ¿Qué va a pasar en los próximos años? ¿Quiénes van a ser los jefes y cuál va a ser el perfil que se le va a dar a esta estructura? Son muchos hombres y mujeres, que trabajan en el sistema de seguridad de la nación. Por eso es tan importante. Ahora, para la lucha contra el narcotráfico ya sabemos que fórmulas mágicas no hay, pero sí No, tal ninguna. vez... En este nada, ministerio no hay fórmulas mágicas En para absoluto. nada. Y si te dicen, vamos a solucionar el narcotráfico este año, te están mintiendo. Vamos a terminar con los delitos este año, están mintiendo. Si van a hacer una política de seguridad que en los próximos años va a tender a la reducción de a reducir las estadísticas, porque se va a trabajar seriamente, ahí te están hablando en serio. Yo me acuerdo- Cualquiera sea el gobierno, ¿Te acordás después del gobierno de Menem, cuando asume de la Rúa, nombra a un comisario de la Policía Federal que parecía la prolijidad total, comisario Santos, ¿no era? Santos. Que venía para cambiar la Que venía policía. de la científica. De la científica, súper prolijo. Terminó liderando La lo que fue una represión, masacre la represión de la el Plaza de 2001, Mayo. Liderando la represión que le pegaban contra el pueblo. nos pegaban a los periodistas en la cara, con palos, la Guardia Infantil, una cosa de locos, mataron gente. Entonces, bueno, ¿viste? Las buenas complicado. intenciones a veces también quedan por el camino. el control de la fuerza de seguridad, político. el control de la fuerza de seguridad también, por ejemplo, en manifestaciones sociales durante estos años fue todo un tema. Guarda ¿no? con ese Sobre tema. todo a porque partir eso del es algo 2002. que siempre dijimos, el kirchnerismo no lo va a cambiar. El kirchnerismo llegó en un momento en que había una enorme conflictividad social, muy atomizada, qué sé yo, y se permitió que la gente protestara en las calles, cortara la ruta, qué sé yo. Yo hoy quise llegar a Plaza de Mayo, no tuve ninguna forma. Lo que- Llegar por ningún lado. Hoy fue un desastre. ¿Viste? No se podía. un desastre. Digo, el nuevo gobierno seguramente va a tener que modificarlo eso. Pero ¿Cómo todos- lo modificás? pero- No es fácil. No es fácil. Pero ¿de dónde vienen? Kirchner asumió cuando se tuvo que ir. Viene Dualde Costequi por Santillán. Costequi, Exacto, Santillán, a eso claro. iba. Santillán. Entonces todos son hijos también de dónde vienen, ¿no? Claro. Me parece Pero que ahora tenés que cambiarlo. Y ahora Sí. hay que cambiarlo. Hay que cambiar. Mirá que Scioli lo hizo como uno de los principales puntales de su campaña. Dijo, conmigo Piquete no va a Bueno, ir. Claro. ojo, No, pero, no, pero hay que sacarlo, si se te- ¿eh? Sí, pero sí, hay que sacarlo y si sacándolo se te va la mano, Claro. porque además Es hay un que problema. controlar la fuerza de seguridad. Sí, sí, Digo, por supuesto. Franciotti, Por eso. hay una Sí, responsabilidad pero política, es un ministerio ¿no? clave, es un Hubo un ministerio cambio. De hecho, en los últimos meses hubo accionar contra los piquetes. Mira, hoy Recuerden lo que fue hubo Panamericana, hoy hubo Gendarmería. por lo menos 4 horas de corte de los trabajadores de Costa, ¿cómo se llama? De Cresta Roja. Cresta Roja. En 9 de julio y Corrientes, estaba todo el tránsito. por Y ahí. mañana van a cortar de vuelta, porque acordate que cortaron 4 días el acceso al aeropuerto de Seiza, no ganaron nada, salvo complicar la vida, la gente camina un kilómetro con las valijas, y los tipos van por más, porque tienen un problema serio, hay que darles una respuesta. Claro, y así se es. intentó un salvataje en la provincia de Buenos Aires, que fracasó lamentablemente, y ahora es mucha gente que queda en la Es un calle, hay que temón, hacer ¿no? algo, hay Es que un hacer temón. algo. Si sí. no tenemos a Ricardo Burgaile. al Vos le ministro de decís Agricultura. Burgaile y yo le digo Burjaile. Bueno, no sé. Hoy Peña le dijo Burjaile. Ricardo.
Ricardo. ¿Quién Ponelo es? porque me... Bueno, vos sabés que la producción agropecuaria tiene distintas representaciones. Desde la sociedad rural, donde están los grandes terratenientes argentinos, que tiene 100 y pico de años. Después está CRA. Ricardo Burriaile era el presidente de CRA y hoy es diputado radical. Y después hay dos asociaciones más pequeñas que representan a los pequeños productores. Ricardo Burriaile representaba a los medianos grandes, digamos. Es muy político, es muy político. Es un hombre, a mí me parece bien que en esas áreas, es decir, para mí, ahí sí, para mí el ministro de Industria tiene que ser un industrial y el ministro del Agro tiene que ser un hombre del agro. Yo en esos casos estoy de acuerdo. Yo a Ricardo lo conocí en la costa, en el conflicto del campo. Veía un grandote que me seguía, iba caminando atrás mío y me hablaba así, y era él que estaba enojado conmigo por lo que yo decía en televisión del conflicto del Mirá campo. vos. Y ¿Se hicieron amigos? Y las dos mujeres empezaron a buscar un consenso y comimos juntos y nos hicimos amigos. ¿terminaste ya amigo? hace años, sí. Mirá vos. Viste que el conflicto Es del muy campo buen al final tipo, dicen. rompimos- Es muy lo afable. reconcilió todo. es muy afable, es un productor agropecuario importantísimo de Formosa, ¿no? Importantísimo Pero- quiere decir que tiene Muy mucho grande, de campo. familia tradicional, sí. Pero es uno de los tipos que se adaptó bien a la política, que no suele pasar, digo, tanto en la industria como en el campo, los tipos siguen siendo siempre industriales o siempre productores agropecuarios. Si vos vas a entrar al gobierno, tenés que entender que vos sos un político, ¿no? Sí, No, es la otra política cosa. no es una mala palabra, la política es una buena palabra. Él hizo su paso por el Congreso, hizo su paso por el radicalismo. A mí me parece un nombramiento interesante, el de Ricardo Burriaile, está bien. Bueno, muy bien. Vamos a transporte. Allí está Guillermo Dietrich. La verdad que yo también en este caso lo conozco muchísimo desde que mucho antes de que se dedicara, por supuesto, a la política. ¿Le compraste Guillermo un auto? Dietrich, ¿Le compraste un sí, auto? le compré un auto. Sí, le compré un auto. Ah, es verdad. porque es el A él Dietrich no, al de- papá. Al Este papá. es El papá es el de la Sí. concesionaria. En realidad es de la familia. Ahora el papá Igual- está un poco retirado. Está el hermano y tiene una hermana fotógrafa. Igual, el papá no creo que lo quiera mucho al hijo, ¿eh? ¿Por qué? Por la Porque bicicleta, claro. aconseja andar en bicicleta. ¿Viste cómo es? Y es hijo Él de anda en Dietrich, bicicleta. automotores. Él va a laburar en bicicleta. Él anda Sí. en bicicleta. De hecho, me regaló a mí una bicicleta que yo le agradecí mucho y la uso mucho. ¿Se la rechazaste? No, me la regaló. Ah, pero eso es se la acepté, dádiva. se la acepté. Eso es dádiva. Es verdad, puede Eso ser. da lugar. No es Está la mal. mejor bicicleta, ¿eh? No. Muy buena bicicleta. me regaló. Bueno, Tampoco buena la voz. mejor. No puedo puede, de decirlo, acuerdo. tampoco. No ¿Querés quedar bien con puede hablar nosotros con o querés nosotros quedar y bien con con Dietrich al mismo Gama tiempo. baja, pero no quiero que se enoje, menos ahora, ¿viste? No, bueno, ¿de dónde viene él? De la concesionaria de autos, de la familia, por supuesto, pero desde hace mucho tiempo mostró su vocación por lo público y trabajó desde siempre en el gobierno de Mauricio Che, Macri. no hay ni un Fernández en este, ¿eh? No, ni un González, ni un López, García. hubo dos Fernández Son- acá. No van a toda empezar gente- a discriminar por toda- apellido. No, pero qué elegantísimo que está el gabinete. Bueno, Los niños ricos que tienen tristeza. ¿Sabés lo que destaco? En este caso, siempre habló muy bien Guillermo Dietrich de el actual ministro de Transporte, Florencio Randazzo. Y siempre tuvieron muy buena sintonía y creo que va a ser una de las mejores transiciones en los ministerios. Es uno, digo, hoy hablábamos de energía, transporte es otra de las cosas que no ha podido seguir el crecimiento del país. Digo, con todas las discusiones que tenemos, digo, cuando vos vas a ver los datos de la industria se duplicó. Es el 100% más grande que hace 10 años. Cuando vas a ver los datos del agro, exactamente se duplicó. De 60 millones de toneladas pasamos a 120 millones de toneladas. La energía y el transporte no pudieron seguir ese ritmo. Es muy difícil de seguir. Entonces, en Argentina hay un déficit de transporte. Necesitamos transporte para traer toda esa carga. Se quiere todavía que crezca más. Podemos llegar hasta 180 millones de toneladas, se dice, por la tierra que tenemos para producir y por el avance tecnológico. Bueno, ¿cómo la llevas? Si la seguimos llevando en camiones, vamos a destruir las rutas, vamos a tener muchos accidentes de tránsito y va a seguir siendo costoso. Necesitamos ferrocarriles. Sí, totalmente. ¿Sabés que él se está preparando Sí. mucho? Porque claro, en la ciudad es más bien tránsito, ¿no es Sí, cierto? nosotros Acá pasás discutimos a otro siempre nivel. si tardamos un poquito más, tardamos un poquito Claro. menos en cruzar la Sí. ciudad, qué sé yo. El tema acá es unir este país que es el octavo territorio del mundo y que produce commodities por ahora. Ojalá el Ministerio de Ciencia y Tecnología alguna vez haga que nosotros produzcamos cosas más caras Aclarame algo, autopistas depende de planificación hoy. de planificación. De planificación, bueno, pero él de todos modos tiene transporte aéreo, transporte en tren, transporte automotor. La verdad que
va a tener un desafío muy grande, no Mirá, es nada fácil. Te hago un cálculo que te hace la gente que habla de logística. Los alemanes exportan Mercedes-Benz y nosotros exportamos soja. Una tonelada de soja cuesta $300 y una tonelada de Mercedes-Benz cuesta $80.000. ¿Qué te parece? Es decir, un Mercedes-Benz Diferencia enorme. vale, tiene dos toneladas, ¿no? Eso es valor agregado. Claro, entonces, ¿nosotros cómo hacemos para transportar algo que vale nada más que $300? Y está a buen precio, ha estado a 100. ¿Sí? Bueno, tenés que transportarlo en un servicio barato. El transporte en tren cuesta más o menos el 20% de lo que cuesta el transporte en camiones. Además de que hay menos accidentes, hay menos polución. Ahí leíste la Ruptura propuesta de Lucas Liach. Lucas Liach tiene una posición diferente. Él le propone promover más el transporte automotor. Y tiene toda una explicación, la verdad que, bueno, yo no soy experto, ¿no? Pero Mirá, bueno... la Unión Europea tiene 33% de transporte ferroviario, 33% de fluvial, que es el más barato de todos, y 33% de transporte terrestre. Es decir, han buscado un equilibrio porque cada uno tiene sus pros y sus contras. Pero ahí vos haces un promedio de precio que te permite bajarle los costos a los productores. Digo, a ver, nosotros nos alimentamos, yo lo expliqué el otro día, con granos. En la mesa de los argentinos hay harina, hay maíz, hay girasol, porque ahí está el aceite, está el pan, están los fideos, sale de ahí. Entonces lo traemos desde muy lejos, pagamos carísimo, un alimento que en argentino sobra. Entonces no solo para exportar, vos sabés que sale más caro traer, por ejemplo, hoy la producción agropecuaria de Salta al puerto de Buenos Aires o de Rosario que el barco hasta Rusia. Sí. Sí, Totalmente, es muy loco eso. Entonces después discutimos el problema de competitividad por tipo de cambio, o sea, que tenemos que devaluar, qué sé yo, resulta que nos gastamos un montón de guita porque no tenemos ferrocarriles. Bueno, vos tenés al productor de Formosa que el tipo le conviene más venderla a Paraguay la producción que traerla al Entonces, centro. bueno, y si no lo dejan vender, como no lo dejaban vender en Paraguay, el tipo la termina vendiendo así en negro. así como decíamos que tiene ese desafío Patricia Bullrich, en el caso de Dietrich es lo mismo. 1 kilómetro de vía y de tren, el costo total cuesta $1 millón. Claro. Es ¿Un muy- kilómetro de vía? Así es. Y con ferrocarril se calcula todo el costo ¿Cuál completo. es el cálculo? ¿Cuántos kilómetros de vía Y bueno, necesitamos? llegamos a tener 60.000 kilómetros en Argentina y hoy tenemos 15.000. Perdimos 45.000. Al costo de hoy sería $45.000 millones para reconstruir la red ferroviaria. Qué locura. Bueno, va a tener un desafío muy importante Guillermo Dietrich, está Sí, muy claro. preparado. Él nació en la política de la mano de Esteban Bullrich y del grupo G25, que es un grupo de jóvenes de la actividad privada que fueron incorporándose y es una gran cantera de la cual se va a nutrir este nuevo gobierno seguramente, de jóvenes que están metidos en la actividad privada Bueno, y quieren pasarse a lo público. Ya no tan jóvenes, ¿no? Me Bueno. hablaste recién de Esteban Bullrich, no, digo... ¿Por qué tenés porque que deprimirme? Esteban Bullrich, ¿Por qué nuevo tenés que deprimirme? ministro de Educación. Era cantado... Es joven, Esteban. Bueno, Este fue al colegio conmigo, por ejemplo. no es nada joven, Dugan. Era más chico que yo, Ya no estaba sos un año joven, más chico, Dugan. más abajo que yo. Ya no sos joven. Bueno, nuevo ministro de Educación entonces, es actual ministro también de Educación en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que desde que asumió Sí. Mauricio Macri, sí, siempre lo acompañó en esa cartera, entonces Esteban Bullrich, para mí uno de los mejores. Ahí va a hacer falta mucha política, porque vos a Argentina le sumaste el presupuesto en educación que hacía falta. El presupuesto en educación que tiene Argentina, el 6,4% del PBI, es similar al de Canadá, al de Australia, al de Finlandia, naciones que tienen un nivel de educación enorme. En general, yo la verdad es que no tengo una evaluación de cómo está la educación en Argentina, en general se dice que no ha mejorado tanto. Ahí hay un tema que empieza por los sindicatos. Que vos tenés que empezar a ver cómo mejorar la calidad educativa, la calidad de la gente que está al frente de las clases. No estoy, se van a tirar todos los maestros, se van a enojar conmigo. No estoy hablando en particular, estoy diciendo, si vos elevás el nivel de presupuesto, de alguna manera tenés que buscar más eficacia en ese trabajo. A mí me parece que ahí tenés un temón para negociar. Un temón y que lamentablemente con los maestros siempre negociamos solo salarios. Nos sentamos una vez por año y negociamos salarios. Hay que negociar mejores condiciones de trabajo para los maestros y mayores exigencias para los maestros, de que estén mejor preparados, para estar a la altura de lo que se necesita hoy. ¿Lo escucharon en alguna conferencia? Lo escuché varias veces en conferencias, en reuniones de temas educativos que me tocó asistir. Él tiene un discurso muy interesante, Esteban, sobre a dónde apuntar.
Él no es que no quiere universidad, volvemos a esa vieja discusión que tuvimos acá. Él entiende muy bien cuál es el problema hoy del niño argentino, que es que no tiene acceso al jardín de infantes, llega a la primaria con poca preparación, con poco jardín de infantes encima, el abandono de la escuela secundaria, que es una tragedia. Acá me decían que yo decía, me atacaron diciendo que yo decía que si no hacías la secundaria te ibas al delito. No quise decir eso, quise decir que hoy, si no terminas la secundaria, no te toman ni de cadete de un supermercado, porque te piden la secundaria para todo laburo. Entonces quedás muy marginado. Y esas cosas, Esteban Bullrich las tiene muy claras. Él te cuenta de cada 10 argentinos cuántos terminan la secundaria, cuántos la universidad. Y eso es un problema muy serio, porque si vos no terminás la secundaria, obviamente la universidad te queda lejísimos. Él tiene muy en claro eso. A mí me gusta el pensamiento. La verdad que si pueden, escúchenlo a Esteban Bullrich explicar su visión de la educación en el país. Es muy parecido a lo que vos planteás. Tiene muy claros cuáles son los desafíos. Y ojalá que además también se siga con una política expansiva de universidades nacionales, ¿no? Que se crearon muchísimas en estos años a lo largo del país, allí en lugares donde no nos imaginábamos que podía haber habido jamás. Una universidad que además revive el lugar, hace que los chicos puedan quedarse en su lugar de origen y no se tengan que mudar, lo cual también facilita que mucha gente que no podría haber estudiado, sí puede estudiar, ¿no? Es que en general el gran problema es la secundaria. Una vez que los chicos terminan la secundaria, cada vez más chicos que terminan la secundaria también terminan la universidad. Exacto. ¿Sí? El problema está en la secundaria, no responde solo al ministro de Educación, hay un tema cultural, hay un tema laboral, hay otras cosas atrás de eso que está ocurriendo en Argentina. Claro, no es solo eso. ¿Okay? Sí, pero digamos que es un ministro que viene con buenos pergaminos de la ciudad en general, ¿no? ¿Vos lo reconocés también? Bueno, yo no soy una especialista en la materia educativa, pero a mí me gusta Bullrich. Y digo, ojalá, lo que sí yo pude ver fue, y lo que a mí más me alienta es que se siga con la política de universidades nacionales, ¿no? Además de que, por supuesto, resolver lo urgente, que me parece que sí, es el secundario. Bien, siguiente cargo, Carolina Stanley, es la actual ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, va a ser ministra de Desarrollo Social de la Nación. Carolina Stanley tiene ya varios años en el cargo, tiene mucha experiencia, los programas. En realidad la ciudad tuvo una muy brillante ministra de Desarrollo Social, que fue María Eugenia Vidal, y después la sucedió Carolina Stanley, que también tuvo un que es del riñón de Vidal, ¿no? Exactamente, tuvo un excelente desempeño, también se lleva muy bien con Gabriela Michetti, y que, bueno, ha hecho un muy buen trabajo y por eso Macri la reconoce en este tema. Obviamente saltás de una dimensión que se multiplica por cuánto, Roberto. No, es enorme, es enorme. Además, bueno, la verdad es que en Capital no es una gran demanda hacer desarrollo social en la capital. La capital tiene un nivel de ingresos similar al de Bélgica, al de Holanda. Es una de las grandes ciudades del mundo, exitosa. Acá están todos los bancos, se tiene un PBI enorme. Digo, el problema son las provincias, el problema de desarrollo social en el país es muy grande y no termina nunca. En general, cuando vos hablas con gente que sabe, a mí me gusta mucho Daniel Arroyo, por ejemplo, en ese tema, te dice que los ministros que hemos tenido, viniendo desde Chiche Dualde y pasando por Alicia Kirchner, han sido buenos. Lo que pasa es que es un problema que no se termina nunca, es como la inseguridad. Que nunca es satisfactorio. Digo, para eso vos tendrías... No haber un homicidio, olvidate. ¿Entendés? Entonces, bueno, incluso los países desarrollados, vos hoy, no sé, vas a Francia y cada vez hay más gente durmiendo en la calle. Y vos decís, Francia es la cuarta potencia del mundo. Bueno, eso sucede. Entonces, el trabajo de desarrollo social es terrible, no se termina nunca. Es un desafío enorme. ¿Sabés que ella se involucra mucho? Por ahí esto te va a interesar, Julia. Yo tuve una reunión con ella el otro día, hace poco tiempo me convocó porque yo en la radio comentaba sobre, había unos menores de edad viviendo en condiciones muy desastrosas con sus padres o no sé quién eran que los tenían, durmiendo en la calle acá por Palermo. Y un caso que cuando yo se lo manifesté, me contaron cómo tenían identificada la historia de esa familia, cómo habían trabajado, cómo ella misma había ido a verlos. Es decir, es una mujer con una gran sensibilidad social, que me parece que, bueno, esto hablando de características personales, se involucra bueno, para el Ministerio de Desarrollo me parece que es una de las características que evidentemente son... No, para que un expediente tiene que, en la cabeza del ministro, tiene que ser, detrás del expediente tiene que tener claro que hay una persona, que hay una familia, que hay una historia, ¿no? Me dijo que ellos habían tratado, que esa familia en Carri
descarrilarla, que no tuvieran a los chicos durmiendo en la calle, les propusieron albergues, les propusieron una casa, les propusieron un montón de cosas, pero los padres tienen un problema de adicciones y demás. Entonces, bueno, fue muy difícil, finalmente tuvieron que tomar cartas en el asunto, llevar los chicos a un lugar de guardia y demás. Pero me sorprendió el nivel de involucramiento que tenía ella con un caso, ¿no? Además, el Ministerio de Desarrollo Social no es un ministerio que tenga una tarea demasiado determinada, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social, el volumen, el vigor que le vayan a dar es una decisión política. Puede ser un ministerio más grande o más chico, ¿no? Puede encargarse de muchas cosas o puede tener un sentido más asistencialista. Así que vamos a ver también cuánta importancia le dan. Totalmente. Hoy es muy importante el plan cooperativas, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Es muy importante. Yo conozco gente que trabaja ahí adentro y que a veces me han consultado. Siempre es muy criticado porque son lo que cuando se llama planes, la verdad que los únicos planes a nivel nacional que hay son esos. ¿Sí? La asignación universal por hijo obviamente no es un plan. ¿Sí? Es el salario familiar que se le paga al hijo de trabajador en negro o al hijo de trabajador desocupado. Ahí estos planes, estas cooperativas, se le paga un ingreso, hay gente que va directamente a trabajar y hay gente, en general, lo que se hace es enseñarles un oficio. Ahora, hay mucha gente, yo sé que en estos años hay mucha gente que ha aprendido un oficio y hay mucha gente que después consiguió trabajo, sin embargo los cupos están siempre llenos. Es decir, constantemente hay gente que necesita esa ayuda. No termina nunca. Y hay mucha bronca de los que no la tienen. Y en un momento... Porque no sé si te pasó de hablar con gente. Porque, si claro... en el barrio nadie labura y cobran todo. Porque no es universal como la asignación. Es algo que algún grado de discriminación tiene. ¿Sí? A uno le toca, a uno le puede tocar, a otro no puede no tocarle. Bueno, muy bien. El Ministerio de Ciencias está... Bueno, perdón, está relacionado con lo que dijiste vos hoy. O sea, si no terminás el secundario, en algún momento terminás en algún lugar para que te enseñen el oficio, ¿entendés? Sí. Algún oficio. El Ministerio de Ciencias se está expresando a través de Twitter. Ellos cuentan que el ministro Lino Barañao primero fue a consultar a la presidenta una vez que le ofrecieron seguir en el cargo y que la presidenta le dio conformidad para que siga. Ahí lo pone. A ver si vos llegás a ver. Lino Barañao continuará al frente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con aval de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por eso un aplauso para Macri, un aplauso para Cristina igual, porque es un acuerdo que es muy importante, ¿no? Bueno, pero demuestra que hay buena voluntad y que yo creo que estos chisporroteos que hay sobre la transición en realidad son un poco más parte del show que de lo que realmente está sucediendo. Creo que hay... evidentemente, sí, por parte de los ministros salientes y de los entrantes, voluntad de hacer una transición correcta. Así que es lo que está sucediendo. Los chisporroteos son más bla bla de... Sí. Es un hombre que se dice que aprendió política también, ¿no? Que venía del campo científico y en estos años aprendió política y quería quedarse a toda costa. Él suele explicar que los proyectos de ciencia son a muy, muy largo plazo, ¿sí? Te dice que en algunos casos hay investigaciones que llevan 12 años. Lo que se trabaja mucho, no sé si la gente sabe bien qué hace un Ministerio de Ciencia y Tecnología, no es que ellos en general adentro del ministerio se investiga. Lo que hacen es apoyar y buscar los lazos entre universidades, por ejemplo, y empresas, entre empresas que quieren investigar, entonces reciben créditos, apoyo científico, se trabaja en la repatriación de científicos, es el tipo que se fueron, se busca el listado de los científicos de la fuga de cerebro, lo que llamábamos los 90 la fuga de cerebro, ¿no? Cuando Cavallo decía que tenían que ir a lavar los platos, se los busca, a dónde están. ¿Querés venir? Te pagamos tanta guita. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto cuesta ese desarrollo? Nosotros te lo financiamos. No, pero además estoy con mi mujer. Bueno, te buscamos un laburo, pero tu mujer... Eso se ha hecho uno por uno con los científicos en Argentina y eso hizo Lino Barañao. Es importantísimo. Y es muy fuerte, claro. Bueno, vamos a información de Minuto 1. La presidenta recibe en Olivos a diputados del Frente para la Victoria y les dará un mensaje de cara al nuevo gobierno. Este miércoles, es decir, hoy en Olivos, a los integrantes del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria. Y el jueves va a ser lo mismo con los senadores, según confirmaron fuentes parlamentarias. Es a las 18, es decir, que se está llevando adelante en este preciso momento y servirá como despedida y agradecimiento de la presidenta a los legisladores. Algunos de los más de 100 diputados están ahora en ese encuentro. Anticiparon que además uno de los temas que se va a abordar será la importancia de mantener la unidad del espacio. Esto es toda una definición política. Muy bien.
Seguimos recorriendo el gabinete. Se anunció oficialmente ya que Laura Alonso va a ser la encargada de estar al frente de la Oficina Anticorrupción. Yo acá tengo una pequeña disidencia con este nombramiento, no por Laura, que me parece una excelente diputada, muy aguerrida, pero ella es una militante muy activa, ¿no es cierto? Imagínense que el titular de la Oficina Anticorrupción tiene que juzgar a los mismos del gobierno. Es decir, gente que ha militado codo a codo con Laura Alonso. Yo siempre pensé que la Oficina Anticorrupción no es para un militante, sino que tiene que ser para alguien que tenga un perfil... Debería ser independiente o hasta opositor, si querés. Sí. O ponele que opositor como es la mucho. auditoría, como una suerte de auditoría, ¿no? Ponele que opositor es mucho. Sí. Pone a alguien más o menos independiente. Creo que la pone en un problema, porque ella misma tiene que investigar a sus amigos, a los Bueno, a mí me propios. parece que además Laura es de esas personas que Twitter la transformó, ¿no? Desde que está el mundo Twitter, tuitea como si no fuera Laura Alonso. Y es Laura Alonso. En un lugar importante. Es un lugar muy importante. Bueno, nace cuando fue lo de Tucumán, por ejemplo, que era un incendio eso, y tuiteó cosas que no eran de este país, que no eran de esta época, qué sé yo. Cosas que no hacemos los profesionales, que no hacen los políticos. Eso la pone en un lugar... A mí me parece que por ahí es una de los nombramientos que puede llegar a ser cuestionado, que en general digo, los gabinetes en general tienen cuestionamiento. Vos agarrás anda a la tele y buscá cuando nos nombró Cristina, cuando nos nombró Néstor, cuando nos nombró Menem, hay cuestionamientos. Me parece que puede ser, digo, hasta Dugan lo cuestiona, puede ser uno de los nombramientos cuestionados por el cargo que va a ocupar. Podría estar en cualquier otro lado, amerita Robert. que ocupe un cargo. Podría estar en cualquier lado, Laura Alonso, porque es capaz, está formada, viene de una ONG, sabe lo que es la transparencia. De Poder Ciudadano, que también tenía como objetivos la búsqueda de transparencia. Pasa que Laura Alonso también últimamente estuvo muy denuncista, ¿no? Una militante del denuncismo. Muchas de sus denuncias naufragaron en la nada y jueces con fallos que le han llegado a decir, usted me ha hecho perder el tiempo. Entonces no sería bueno que ella volcara todo ese... Bueno, toda esa excitación que tiene por la denuncia en la Oficina Anticorrupción y la tomara como con un poco más de responsabilidad. Pero además la obligás a investigar a la gente que es amiga, que es del mismo palo y demás. Bueno, sería extraño que eso sucediera, ¿no? Bueno, justamente. Entonces, si querés yo quiero tener una Oficina Anticorrupción activa. Por supuesto que quiero que esté muy activa. Entonces, nombrás a alguien que venga de la justicia, nombrás a alguien que no tenga tanta afiliación. Por eso digo, todavía no se sabe si va a ser aceptada, ¿no? Porque no cumple algunos requisitos. Están diciendo que tiene que tener 6 años de trabajo como abogado o idéntica antigüedad en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Laura no es abogada. De todas maneras. Por eso te digo, ahí puede haber, en estas cosas, como todavía no asumieron, puede haber cambios y dice, bueno, no va a ir a este lugar, va a ir a otro. Mirá, insisto que puede estar en el lugar que quiera porque yo no la discuto como política, tiene muchas condiciones. Pero tal vez Oficina Anticorrupción no es el tipo, no ella, sino para mí con su personalidad va bárbaro, ¿no? Porque pero si investigan al kirchnerismo. Bueno, por eso te digo. Pero tiene que investigar al porque si hay algo que le gusta es hacer denuncias. Lo que pasa es que me parece que bueno, es como decís vos, tendría que ser alguien un poco más moderado. Sí, ¿no? y menos afiliado al partido político que gobierna. Vamos a ver qué pasó en el mundo, qué repercusiones tiene la asunción de Mauricio Macri. Miren esto, en minuto1.com nos lo cuenta. A ver, Obama se comunicó con Macri para felicitarlo. A ver si subimos un poquito, por el triunfo electoral. Es de último momento, según informó la agencia Reuters. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, puso énfasis en la larga sociedad entre Estados Unidos y Argentina. Informó este miércoles por la tarde la Casa Blanca a través de un comunicado. Creo que nadie, Roberto, duda que la relación con los Estados Unidos va a cambiar mucho. Bueno, obviamente que Mauricio Macri tiene una afinidad con la primer potencia del mundo muy superior a la que tiene Cristina Fernández. No es un secreto, claramente. Sí, por eso. Bueno, sí, bueno, además en la conferencia de prensa también se dijo que no había habido tantas definiciones en las otras áreas como sí las hubo muy concretas respecto de la política exterior. Totalmente. Cuando dijo claramente que él quería que se aplicara la cláusula democrática respecto de Venezuela en el Mercosur, algo que en realidad es una expresión más bien, ¿no? Porque es imposible de llevar a cabo en tanto no tiene el aval de los otros
compañeros del No, Mercosur. ¿Sabés que es una señal más para adentro que para Es una- afuera? sí, exactamente. Porque es una después señal. lo presentás, no tiene Sí. acompañamiento. ¿Y qué importa? Ya está. Por Brasil eso. no te va a acompañar Pero a en Brasil esa no ni le va a que- gustar. Obvio. No, no. Tampoco es una señal para. A Brasil, de hecho, una señal no le gustó interna. nada. Y después también, lo comentamos un poco antes, eso de tender un poquito más hacia la Alianza del Pacífico, tampoco es compatible con la naturaleza del Mercosur. Entonces también, de vuelta, es más bien declamativo, pero sí una señal a todo ese corredor de países de un corte, bueno, más abierto, ¿no? En términos Bueno, pero económicos. sigamos hablando en términos muy generales y muy básicos. Este gobierno se llevó mejor con Rusia que con Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, Sí. el gobierno de Macri se va a llevar mucho mejor con Estados Unidos que con Rusia. Bueno, también otra de las cosas que se dijeron es que iban a revisar los contratos con Rusia y con China. Seguramente. Lo cual ahí también sería una pena que se financiaran algunas obras termoeléctricas y demás que ya tienen financiamiento No creo que de llegue esos tanto, países. no creo, No que creo, llegue no. tanto. Bueno, Nadie va a ojalá. desechar un... Sí, yo no estoy de acuerdo ni que las relaciones de Argentina con Rusia sean tan buenas, me parece que hubo un par de negocios ahí y nada más, y menos que se vayan a desarmar esos negocios. Bueno, puede No. ser. Bueno. Hubo videoconferencias muy amistosas de Putin con la presidenta. ¿Alguna? Sí, pero yo no sé, yo la veo en la ONU, la presidenta la veo bien con Obama, yo no la veo peleada con Obama, no es Pero fanática de lo Estados tuviste Unidos. a Timmerman no es- con el bueno, alicate cortándole. en el caso de Timmerman no es gustó. cierto. Y el memorándum sí. de entendimiento tampoco. El qué sé memorándum de entendimiento me parece que no es cierto que Estados Unidos tiene tantas diferencias con Argentina en llevarse Sí, mejor pero con si el Irán. propio Obama se dio hace más poco- o menos al mismo tiempo Sí, después se acercó, el arreglo claro. de Estados Unidos con Por Irán eso. que el de Argentina.